Hola, muy buenas a todos. El día de hoy vamos a hablar sobre los derechos humanos y la justicia transicional en Colombia. En primer lugar, quiero hacer una pregunta y una inquietud de por qué si los derechos humanos son universales, inalienables y no existe ninguna discriminación para cada uno ejercerlos y poseerlos, porque igualmente siguen vulnerando en todos nuestros estados. Para esto me remito a la infografía de un día en la vida de Charlie, en el cual Charlie en su día de vivir tiene derecho a la educación, a la propiedad intelectual, al sufragio, a la salud, a muchos derechos que todos nosotros compartimos, incluso en el diario vivir. Sin embargo, cuando vamos en la infografía podemos ver que hay muchas más personas a las cuales no se les distingue esos derechos. La nacionalidad, por ejemplo, el derecho a la libertad religiosa, la persecución que hay sobre las libertades religiosas, el derecho a la educación porque el Estado no proporciona los espacios y muchas más de las formas en las cuales no se proporcionan las garantías necesarias para ejercer nuestros derechos. Siguiendo con esto, me remito al documento de la doctora Laura García Juan, en el cual nos demuestra que al año 67 países son vulneradas las libertades políticas y civiles. De los 27 países también cabe importante recalcar que en África muchos líderes africanos quieren dejar a un lado la ratificación de los derechos humanos porque los consideran valores y principios occidentales. Todo esto lo vamos a llevar más adelante cuando sumemos todos los documentos. En tercer lugar, quiero hablar de la justicia transicional en nuestro país. Que en nuestro país la justicia transicional es implementada casi que a rajatabla por una necesidad de la desmovilización y la judicialización de los grupos militares en el país. En primer lugar, el documento nos habla sobre la justicia transicional que se practicó contra los paramilitares, en el cual era una justicia transicional muy poco garantista, no reconocía casi a las víctimas y era más como un mero trámite para desmovilizar a los paramilitares, donde acompañado de que las personas encargadas de judicializarlo sellaban vínculos junto con los paramilitares, lo que no daba garantías ni tampoco serenidad sobre el trámite. Ahora, la justicia tradicional es la transición que existe en los conflictos para solucionarlos por un periodo garante, es decir, que cuando acaban los conflictos poder entablar conversaciones para así generar una justicia larga y garantista. Garantista con las víctimas, con la reparación, con la verdad, porque buscamos la reconciliación entre el victimario y la víctima por medio de la comunicación, por medio de estos trámites y procesos, buscando siempre priorizar el daño que sufrió la víctima. Daño que debe ser reparado no solo como una indemnización económica, sino como una indemnización también de la verdad y comunicando sobre los daños y sobre las actuaciones que tuvieron los victimarios. Ahora, ¿por qué es tan complicado los derechos humanos practicarse en los estados siempre que han sido ratificados? Como Colombia, que ha ratificado siempre los tratados y la Convención Universal de los Derechos Humanos, los demás como los derechos del niño, los derechos del trabajador y muchos más que están ratificados por el Estado y que igualmente siguen vulnerando en el día a día. Para esto hay dos posturas. Una postura muy pesimista en la cual tenemos que admitir la tendencia de nuestro planeta, en el cual el ánimo de poder es inmenso y cada estado busca sus intereses individuales y ni siquiera individuales, sino como los intereses del a cargo del poder, siendo arrastrados los intereses comunes de la comunidad y llevando esto así a una polarización entre los estados, polarización que también se amenaza mucho en Colombia debido a que es un país lleno de extremos en el cual se dificulta mucho la misma comunicación. Y el lado optimista, que es un lado en el cual al ser unas regulaciones tan nuevas, novedosas, porque inclusive la Convención sobre la Tortura fue ratificada en 1984, lleva a pensar por un lado que quizás eso es un tema cultural, un tema en el cual debemos hacer mucha énfasis en la juventud, como en el Dolly Test que trabajamos a lo largo del curso, como en el trabajo del casting del habitante africano, donde que nuestra cultura de los pasos necesarios para avanzar y no como un tono progresista o como un tono de polarizarnos o de ponernos en grupos o de dividirnos con colores o banderas, sino como un avance común para el bienestar de nuestra sociedad. Siento que hay mucho optimismo si la sociedad se pone a cargo de mejorar y formar a sus habitantes y dirigentes del mañana.
Por ello, mi invitación es siempre a las próximas generaciones, incluyéndonos, tener conciencia de los pasos que debemos de dar para el mañana, para dar más garantías a nuestra comunidad, para que los derechos humanos no sean universales en un papel, sino que sean universales en la comunidad. Muchísimas gracias, un saludo.